tardes. Mi nombre es Darío, soy el presidente de la Asociación ELA Argentina. Les agradezco haber concurrido a esta convocatoria que intenta de alguna manera esclarecer e informar acerca de la investigación mundial sobre la ELA y cuáles son los avances para poder hallar una cura a esta terrible enfermedad. Y ante todo también quiero agradecer al doctor David Taylor, que es el jefe científico de la Asociación ELA de Canadá y miembro también titular del Comité Científico de la Alianza Internacional de Asociaciones de ELA, de los cuales nosotros somos miembros, para brindarnos este espacio, este tiempo tan importante para él y para nosotros, para poder esclarecernos acerca de nuestras preguntas respecto a tratamientos y avances científicos sobre la ELA. Sin más preludios, agradezco también a Pablo y a Eugenia que están aquí para ayudarnos con la traducción, y la idea y la mecánica de este evento es simplemente no escuchar una exposición del doctor David Taylor, sino nosotros preguntar acerca de cuáles son nuestras inquietudes respecto a todo el conocimiento que tenemos. Yo tengo algunas preguntas disparadoras que tienen que ver con los tratamientos que son de mayor conocimiento en el mundo y cuáles son las expectativas, y vamos a escuchar a David, que nos va a ir contando cuáles son las cuestiones más importantes respecto a cada tratamiento que nos va a ir informando y nosotros vamos a ir preguntando. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Para empezar, quisiera preguntarle al doctor Taylor respecto a lo que fue la última medicación aprobada para tratar la ELA, que es el edarabone. Si bien nosotros ya el año pasado tuvimos la posibilidad de traer al doctor o al profesor Yoshino, un principal investigador de la droga en Argentina, queremos preguntarle, por lo menos me parece muy importante saber, a un año, prácticamente 2 años de la aprobación del edarabone, más de 2 años de la aprobación del edarabone, que fue en mayo del 2017, si existe algún estudio que permita evaluar la eficacia del edarabone y, si es así, qué resultados hay respecto a esta droga, que es la segunda droga para tratar la ELA después del riluzol. Okay. Yes, so as many of you know and as I've heard. Bueno, ante todo, gracias por permitirme estar acá. Lamento que mi español no sea lo suficientemente bueno como para poder dirigirme a ustedes sin traducción. Bueno, justamente el edarabone fue aprobado en Japón, en Corea del Sur, en Estados Unidos y ahora en Canadá. Hemos tenido estudios, ensayos clínicos, específicamente en Japón, de esta droga, y justamente el doctor Yoshino consideró que podía ser una droga efectiva para el tratamiento de ELA porque tiene propiedades antioxidantes. Bueno, justamente el primer ensayo clínico de edarabone en pacientes de ELA no mostró un efecto significativo porque fue un ensayo muy amplio, ¿sí? Se realizó un ensayo sobre una gran cantidad de gente y justamente por esto no se vieron resultados específicos. Después de esta primera etapa se redujo a un grupo muchísimo más pequeño, sobre todo para pacientes que habían sido recién diagnosticados con un diagnóstico temprano, y a través de este ensayo clínico más pequeño, más reducido, sí se pudo ver una mayor cantidad de resultados, y sabemos que en algunos casos el edarabone reduce el progreso de la enfermedad en un 30%. Esto es como para que tengan un pantallazo, una idea preliminar, y ahora les voy a explicar un poco más por qué. Desde que se aprobó la droga por la FDA, no se han realizado estudios formales como para comprobar la eficacia de lo que denominaríamos el mundo real de la droga. Sí se han realizado estudios menores en Estados Unidos, por ejemplo, de clínicas particulares específicas que han monitoreado el resultado en sus propios pacientes, pero esos resultados todavía no han sido publicados, con lo cual no tenemos certeza ni evidencia empírica de los resultados en los pacientes del mundo real. Sí sabemos que la empresa, la compañía que fabrica la droga, que la desarrolla,
está intentando recabar evidencia del mundo real para ver el efecto de la droga en pacientes en Estados Unidos, en Canadá y en Japón, justamente a partir de que empezaron a ser administrados con esta droga. También quisiera agregar que sí, seguramente se van a efectuar más estudios sobre la eficacia del eradavone y específicamente van a estar dirigidos al régimen de dosificación y de cómo se administra esta droga. Como ya, no sé si ustedes saben que el eradavone comenzó a estudiarse para tratar casos de ACV en Japón. Después se resultó que podía ser efectivo para la enfermedad, para la ELA también. La forma inicial de administrar la dosis del eradavone era 5 días con tratamiento, 2 días de descanso, 5 días con tratamiento y 2 días de descanso, y después un descanso de 2 semanas, de un periodo de 2 semanas. Justamente todo eso es lo que se va a evaluar a través de distintos ensayos para modificar los regímenes de dosificación y poder cambiarlo. También se está buscando y se han descubierto otras dosificaciones orales como para evitar que la única administración del eradavone sea inyectable, con lo cual sí, sin duda va a haber más ensayos, más trabajo y más estudios para modificar la forma de administración y que sea más amigable para el paciente. Bueno, muchas gracias respecto a esta explicación. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta para el doctor Taylor relacionada al edarabone? Solamente edarabone, después vamos viendo otros tópicos. Hola, buenas tardes. Quería saber por qué el eradavone no se hace junto con el riluzol. Es decir, es como que es más importante el riluzol o qué efectos tienen juntos. ¿Por qué se aclara que no se detenga la toma del riluzol? Right. So, Bueno, básicamente sí, se recomienda siempre seguir administrando riluzol, principalmente porque en las pruebas con eradavone los pacientes estaban recibiendo riluzol, entonces las pruebas se hicieron sobre la base de pacientes que estaban justamente recibiendo riluzol. Por otra parte, en las pruebas se ha comprobado que ambas drogas tienen un efecto aditivo, es decir, que se dirigen a tienen distintos efectos, con lo cual se cree que ambas drogas pueden tener distintas acciones y funcionar colectivamente. Y también, por otra parte, consideramos que la ELA de aquí en adelante seguramente vaya a requerir de múltiples drogas, porque cada una de esas drogas van a estar dirigidas a distintos objetivos. Yo quiero avanzar sobre una segunda droga que también se está indicando a la ELA desde hace un par de años hasta el momento, que no está aprobada específicamente en estos momentos para la ELA específicamente, pero sabemos que es un ensayo de fase 2 terminado y que ha generado muy buenos efectos en muchos pacientes con ELA, que es el Nuedexta. Es lo que aquí se conoce como el Gorfetán para la afección pseudovulvar y para mejorar los temas vinculados a la capacidad deglutoria y fonatoria. Quería saber en qué estado está este compuesto Nuedexta en relación a una aprobación pronto para que sea otra medicación más para la ELA específicamente, si él tiene alguna novedad al respecto. Bueno, en Estados Unidos en realidad el Nuedexta está aprobado para ser administrado a gente que vive con ELA. No está aprobado para el tratamiento de la ELA específicamente, pero sí se puede administrar para pacientes con ELA, sobre todo para mejorar lo que se denomina el efecto pseudovulvar y sobre todo para la gente que tiene más tendencia, justamente para los pacientes que tienen más tendencia a tener episodios de llanto, de risa esporádica o más frecuentes. Justamente el Nuedexta se administra para este fin.
Los médicos en Estados Unidos lo pueden combinar junto con otras drogas. Bueno, justamente el neurólogo Richard Smith había estado estudiando a la gente que recibía Nudexta por estos episodios de llanto o de risa frecuentes que tenían, y justamente descubrió que podía desacelerar los efectos sobre la deglución y el habla, lo que denominamos el aspecto vulvar de la enfermedad de los pacientes con ELA, con lo cual refirió a un ensayo clínico para comprobar si justamente la administración de Nudexta podía desacelerar estos síntomas vulvares en pacientes con ELA. A través del ensayo que comentaba Darío, que fue completado en fase 2, se vieron efectos positivos, que efectivamente reducía el progreso de estos síntomas, y no obstante, más allá de que se encontraron efectos positivos, sí es preciso pasar a una fase 3 del ensayo clínico o realizar ensayos con una mayor cantidad de gente, un ensayo más grande, como para tener evidencia estadística palpable, como para realizar la aprobación de esta droga. Con lo cual, lamentablemente, no sabemos a ciencia cierta, no tenemos la certeza de que sea efectivo, pero sí, sin duda, es preciso llegar a la fase 3. La última vez que hablé con el Dr. Smith, todavía no se habían iniciado las pruebas de la fase 3 de este ensayo, pero sí sé que estaba haciendo todo lo posible para que se efectuara y para que se iniciaran las pruebas de este ensayo. Muy bien, muchas gracias por la explicación y concreto respecto a cómo va la evolución del Gorfetán. Aquí se llama Gorfetán. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta específica sobre esta medicación que muchos pacientes con ELA aquí en Argentina se están tratando? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Sí, una pregunta concreta. En este caso, en el Gorfetán, también me hubiera gustado preguntarle, si después en algún momento retomamos, sobre las otras medicaciones. Si puede dar una breve explicación de cómo actúan técnicamente o químicamente, como por ejemplo conocemos cómo funcionan en otras esclerosis los interferones, el aspecto monoclonal de esas drogas. Si nos puede dar un pantallazo un poquito técnico para conocerlas mejor. Yeah, that's a great question. So it's a combination of two drugs. Bueno, básicamente no soy un experto en Nudexta, pero sé que es una combinación de dos drogas, ¿sí? Por un lado tenemos creo que es la dexametasona, ¿sí? Que es uno de los ingredientes activos que podríamos decir para esos tratamientos de tos severa. En general se trata, tiene como el mismo camino biopatológico que para combatir una tos severa. Por otro lado, el otro componente es la quinedina, que es como en combinación junto con el otro principio activo, es un estabilizador, estabiliza al otro componente activo y hace que permanezca en el cuerpo durante más tiempo para que el efecto sea más duradero, y de esa manera se compensan a ambos. La verdad es que no me preguntan tan seguido por Nudexta, así que también está bueno refrescar. Hola, quería preguntar si el Gorfetán afecta en algunas otras emociones del paciente, no solo en esas dos, así que a nivel en su sistema emocional, o no sé cómo será esa historia. ¿Afecta también o qué? Sinceramente, no sé la respuesta precisa para esta pregunta. Como les decía, no soy un especialista en Nudexta. Sí tenemos conocimiento de que afecta la función pseudovulvar y la parte emocional en lo que es el llanto y la risa. En general, eso está más relacionado, o el efecto de las drogas está más relacionado con lo que es el manejo de síntomas o la administración de los síntomas,
y es un área de la que se ocupan más los médicos que tratan a los pacientes de la enfermedad. Yo en general me relaciono más con los avances científicos en la investigación de las posibles causas de la enfermedad, pero sin duda se están realizando estudios para comprobar si el Nuedexta puede desacelerar el progreso de la enfermedad, y seguramente si uno busca los efectos del Nuedexta va a poder encontrar específicamente todas los efectos que tiene. Muy bien, vamos a continuar ahora entonces con otras drogas. Hay 3 en fase 3 que nos interesa consultar, a ver cómo son los avances. En las últimas semanas hay una gran movilización por redes virtuales y también acciones en Estados Unidos para acelerar la aprobación y el estudio del trasplante con células madre del tratamiento Neuron de la empresa Brainstorm. Este es un tema que se está agitando mucho por redes sociales y que ha generado gran expectativa en la comunidad de ELA. ¿Qué es lo que él nos puede decir respecto a este tema del tratamiento Neuron con células madre de la empresa Brainstorm de Israel? I can tell you about everything, and why don't we, because this one's such a hot topic. Va a dar una introducción primero sobre la historia de este ensayo clínico con células madres y después vamos a ir a los detalles. Esto empezó aproximadamente hace 10 años en Israel, donde se empezó a experimentar con células madres, con un químico específico al que llamaron Neuron. Lo que querían buscar es si había un efecto protector en este químico. Por supuesto, comenzaron con ratones ELA, ratones con ELA, antes de ir a la fase de humanos. Bueno, cuando empezaron con humanos, empezaron con un grupo pequeño en Israel, primero, como siempre, tratando de testear la seguridad de la droga. Y luego ya con el objetivo de ir a un ensayo en Estados Unidos. Lo que reportaron por el momento en este ensayo temprano es que hay algunos resultados prometedores, pero tienen que seguir avanzando para ver qué tan efectivo puede llegar a ser en ELA. En la fase 2, digamos, de este ensayo, se empezó a experimentar en 2 sitios en Boston y uno en Minnesota, donde, bueno, muy famosos científicos e investigadores estuvieron involucrados para este periodo que fue entre el 2014 y el 2016. En el 2016 sacaron una gacetilla de prensa en la cual anunciaron sobre el efecto protector del Neuron y desacelerador de la progresión de la ELA, pero fue un resultado muy pequeño aún. Todavía estamos esperando que publiquen todos los resultados de este ensayo de fase 2 para sacar mayores conclusiones. Como para explicar un poco cómo funciona este tratamiento, es un tratamiento con lo que se llaman células madres mesenquimales, que se sacan de la médula espinal y luego se inyectan junto con el químico Neuron en lo que se llama el fluido encefalorraquídeo. Sí, inyectan lo que se llama una punción lumbar, donde hacen que ese fluido con las células madres ingrese y ahí se puede ver si tiene este efecto protector o no. La idea no es reemplazar las neuronas motoras, la idea de este tratamiento no es reemplazar las neuronas motoras, sino de protegerlas. Cuando pasaron de fase 2 a fase 3, que la fase 3 es la fase crucial donde realmente vemos si funciona o no funciona una droga,
decidieron usar los mismos 3 centros que mencionamos antes, los 2 en Boston y uno en Minnesota, y además agregaron otros 3 centros más en California. Por ahora están en etapa de reclutamiento, van a juntar 200 personas. Se espera que los resultados de esta fase 3 en la que están ingresando estén para mediados de 2020 aproximadamente, y ahora va a explicar cuál es la situación actual, de acuerdo a lo que se dice. Cierto que mucha gente a través de las redes sociales dice que realmente hay un beneficio con este tratamiento. Y acá la clave en cuanto a por qué ser cautelosos es que científicamente aún no lo sabemos. Ya ha pasado anteriormente con otros ensayos de otros desarrollos científicos que hemos visto resultados positivos en la fase 2 y la gente se emociona mucho. Y al final en fase 3 resulta que esos ensayos positivos no se condicen con la realidad y no se traducen en un tratamiento efectivo. Finalmente, él piensa que esto de NurOwn podría funcionar y hay muchas esperanzas de que funcione, pero tenemos que ser cautelosos porque si no llega a funcionar al final, podríamos llegar a tener gente pagando mucho dinero por tratamientos que finalmente no funcionan. Él trajo el ejemplo del edarabone al principio, diciendo que en un momento hubo noticias en Estados Unidos sobre gente que con edarabone realmente se sentía mucho mejor, y en realidad no había sido diseñado para que la gente se sienta mejor, sino que había sido diseñado para un objetivo específico. Entonces es difícil saber hasta que todas las etapas del procedimiento se cumplen para finalmente decir que tal o cual tratamiento es eficaz. Desafortunadamente no se puede acelerar el procedimiento, solamente lo único que pueden hacer las compañías que desarrollan estas terapias es reclutar lo más rápido posible y esperar. Por ejemplo, con el tema del NurOwn, hay que hacer 3 inyecciones durante un periodo de varios meses y luego esperar los resultados, comparar con los controles, con los placebos, etc. Por eso tarda tanto, así que de nuevo vuelve a recalcar esto de que la comunidad científica realmente necesita esperar y ser pacientes hasta comprobar de que algo realmente funciona para anunciar que funciona antes que la gente empiece a pagar grandes sumas de dinero. Que ojalá él tuviera mejores respuestas para esto, que se queden tranquilos que hay gente que realmente está trabajando durísimo todos los días para encontrar un tratamiento eficaz para la ELA, y si hubiera resultados positivos se van a decir, no se van a ocultar. Y una vez que eso sucede, bueno, toda la gente involucrada se va a mover rápido para que el tratamiento esté disponible y para que haya aprobación de los diferentes gobiernos en el mundo. Él sabe muy bien que la ELA no espera. Y bueno, lo mejor que podemos hacer es mantenernos positivos y esperar hasta que sea momento de anunciar algo bueno para el mundo de la ELA. Qué importante lo que dice David Taylor para toda la comunidad argentina y los que nos están escuchando. Hay un movimiento muy fuerte respecto a impulsar un aceleramiento del tratamiento con las células madre de NurOwn, incluso también intentar que se apruebe para los pacientes con ELA. Nadie más que nosotros, que somos afectados por la ELA, lo necesitamos ya, de manera inmediata, pero también tenemos que ser prudentes, cautelosos y entender que la ciencia tiene un proceso que hay que esperar los resultados y en función de eso después pedir la aprobación acelerada. Con lo cual, todos estos movimientos que a veces se producen en redes sociales son de un microclima necesario que la gente necesita para que se acelere y se haya una luz en esta enfermedad, pero a veces no se condice con los tiempos de la ciencia y con la realidad en cuanto a la eficacia de los tratamientos. Es muy importante todo esto
saberlo también de boca de un experto como David, que está al tanto de lo que está sucediendo con esta investigación en particular, que recién va a empezar la fase 3 y cuyos primeros resultados los vamos a tener para mediados o fines del año 2020. Ok, yo quisiera abrir las preguntas para Neuron, si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a este tratamiento con células madre, que no están vinculadas exactamente a temas técnicos, sino a los avances en fases y cuáles son las expectativas. Sobre Neuron, por favor. Sí, gracias. Sí, precisamente a eso me iba a referir. Si el laboratorio que trabaja en la experimentación de esta droga considera que puede llegar a tener en cuenta pacientes voluntarios para sumarse a los estudios, considerando que hay pacientes que están en una avanzada gravedad y a lo mejor estarían dispuestos a ofrecerse como para ser estudiado. So that's a great question. To be involved in the trial, there are specific criteria. Para participar de este ensayo, así como de otros, hay criterios de exclusión e inclusión muy definidos y bastante estrictos. ¿Por qué es esto? Porque necesitan encontrar una respuesta. Entonces, normalmente aquellos que estén en etapas tardías de la enfermedad no son incluidos en estos ensayos. ¿Por qué? Porque tienen que comparar personas con o sin la inyección de células madres que estén en etapas similares de la progresión. Porque de lo contrario, lo peor que puede pasar es que para mediados del 2020 no tengamos respuestas y no haya manera de interpretar si realmente funciona este tratamiento. Él mencionó una página web, que sería la página web más global que existe sobre ensayos clínicos, que se llama clinicaltrials.gov, donde ahí figuran los criterios de exclusión e inclusión para Neuron. Pequeña repregunta. Quisiera decir que entonces pacientes recién diagnosticados serían aptos como para ofrecerse voluntariamente. Primero, por lo general en los ensayos clínicos se buscan personas que estén en los primeros años de su enfermedad, primeros años a partir del diagnóstico, ¿no? La razón para esto es porque en esa etapa es donde los científicos tienen la mejor chance, la mejor oportunidad de ver si realmente hay un efecto protector. Normalmente la empresa, el laboratorio, la empresa farmacológica es la que decide estos criterios, pero sí, normalmente las razones, otra de las razones por elegir personas que estén en etapas tempranas de la enfermedad es que si tenemos gente en esa etapa temprana que progresa y se pueden ver mayores cambios en un periodo de tiempo relativamente corto, bueno, mayores oportunidades tenemos de sacar conclusiones más sólidas. Y dice que ahora de todas maneras tiene un mensaje positivo con respecto a esto. So I think the positive here though is while it's not great for Normalmente no es lo mejor para la mayor parte de la población con ELA el tema de los criterios de exclusión porque, bueno, obviamente justamente excluye a muchos, ¿verdad? Pero, bueno, ya sabemos que la ELA es una enfermedad devastadora, pero normalmente los organismos que se encargan de la aprobación de cada droga, de cada desarrollo terapéutico, buscan que funcione en una amplia población y que esto en general, ¿no? Y que se pueda aplicar para todos aquellos que tengan la enfermedad. De todas maneras, esperan que en el caso de Neuron, la FDA de Estados Unidos, que sería la ANMAT de Estados Unidos, y su par de Canadá y de otros países, puedan llegar a hacer una primera aprobación de la droga con solo un subgrupo, para solo un subgrupo de personas con ELA, porque justamente sabemos que es muy heterogénea la ELA, ¿no? Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta sobre Neuron? Sobre Neuron, el tratamiento con célula madre que se está realizando ahora en fase 3. Hola, sí. Dijo hace un rato que el Neuron no hace un reemplazo,
¿sí?, de la célula, sino la protege, una protección. ¿En qué consiste, ¿sí? Y en relación, una vez que se inyecta y esta célula se protege, puede implicar una remisión, puede implicar un no avance, ¿y en qué consiste bien esa protección? Okay, that's a great question. Bueno, en realidad, científicamente lo que es más probable es desacelerar el progreso de la enfermedad. Es decir, cuando un paciente ha tenido la enfermedad que progresa hasta un determinado punto, la trayectoria a partir de este punto cambia, desciende, ¿sí? Entonces, la idea es desacelerar. Pero la realidad es que no lo sabemos a ciencia cierta porque aún no desciframos la totalidad de la enfermedad, de la ELA. Con lo cual, por el momento, la finalidad es tener un ambiente para estas células más protegido, ¿sí? Todavía no tenemos una certeza de un posible rebote ni una posibilidad de recablear las células. Sí apuntamos a proteger a aquellas que todavía no han muerto, sí, que están enfermas, ¿sí? Entonces esa es la idea de la parte protectora de las células, pero la realidad es que no está apuntado a hacer un recableo o una reconexión total, ¿sí? Pero básicamente la conclusión es que no lo sabemos a ciencia cierta. Quisiera pasar ahora a un cuarto ensayo que está en fase 3, que también ha generado mucha expectativa a nivel mundial y que tiene que ver también con un protocolo que se hizo en Argentina de esta droga, que es el masitinib. Así que le queremos pedir al doctor Taylor a ver qué nos puede decir acerca del masitinib, que se encuentra en fase 3, y cuáles son las expectativas en relación a esta droga para la ELA. Sure. So, masitinib is something that, El masitinib justamente busca reducir el efecto inflamatorio de la enfermedad, ¿sí? Al menos eso es lo que apunta la droga, con lo cual la idea es observar la desaceleración de la enfermedad a través de este efecto inflamatorio. Bueno, a partir de esta fase 2 del ensayo clínico que se efectuó y que justamente comentaban en la Argentina, creo que la Argentina fue el segundo grupo más grande que se reclutó para este ensayo. A través de lo que se publicó recientemente, sí se ha visto una reducción de aproximadamente un 30% del efecto. Bueno, justamente la idea ahora es apuntar a un ensayo clínico de fase 3 para tener una confirmación definitiva, para tener la certeza de que efectivamente funciona, porque la fase 2 de este ensayo clínico no se diseñó de una manera tan eficaz como para obtener las respuestas necesarias para llevar una aprobación, con lo cual tenemos que efectuar una fase 3 de este ensayo para tener la certeza de que efectivamente puede ser aprobado para tratar la enfermedad. Y ahora les voy a explicar un poco más al respecto. Bueno, justamente para ingresar en la fase 3 ya está todo básicamente listo. La persona que lidera este ensayo es un médico canadiense, pero la empresa, la compañía que se denomina AB Science, es una empresa francesa y no ha obtenido todas las aprobaciones necesarias en Europa para seguir avanzando con la fase 3 de este ensayo, con lo cual es preciso lograr las aprobaciones tanto en Europa como en Francia, justamente para poder avanzar y ahí sí empezar a reclutar la gente, los pacientes, para efectuar esta fase 3 de este ensayo. Sin duda tenemos esperanza, pero tenemos que esperar para ver los resultados de esta última fase del ensayo. Y un comentario, sé que es muy duro, es muy difícil porque en realidad no tenemos nosotros desde el lado de la investigación un control sobre los procesos que se efectúan para determinar este tipo de ensayos. La realidad es que las terapias son propiedad de empresas privadas
que a su vez, una vez que deciden los procesos, tienen que llegar a los gobiernos y a partir de estas aprobaciones, recién ahí llegar a la gente, con lo cual es un proceso largo, extenso, sobre el cual nosotros no tenemos control y sabemos que la ELA no espera, que el tiempo apremia, pero lamentablemente tenemos que ser pacientes porque no está en nuestras manos. Tenemos que recordar que la mayoría de las empresas justamente quieren que se lleguen a aprobar estos procesos y que los medicamentos se aprueben, primero porque les importa y realmente apuntan a eso, pero también tenemos que recordar que son empresas privadas que en última instancia quieren recuperar el dinero que invirtieron en todos los ensayos clínicos, con lo cual mientras más rápido puedan poder comercializar la droga, venderla y que realmente sea una droga efectiva, mejor para ellos. Con lo cual, si Brainstorm pudiese obtener estas aprobaciones más rápido y llegar al mercado de una manera más rápida, sin duda lo harían porque está justamente en favor de sus propios intereses lograr recuperar o empezar a justamente ver un retorno sobre esta inversión que efectuaron a través de los ensayos clínicos. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a masitinib, que es este ensayo que estábamos hablando, que va a empezar fase 3 cuando se logren las aprobaciones en Europa? Quería preguntar sobre los costos de esta droga. That's a great question. We have no indication at all what the drug cost will be. Bueno, básicamente por el momento no tenemos indicación. El primer paso siempre va a ser de la empresa que comercializa la droga, pero también tenemos que tener en cuenta que después el gobierno puede tener un papel de cada país, puede tener un papel importante a la hora de regular los precios en cada uno de los países y ahí comienza una negociación entre la empresa farmacéutica y los gobiernos de cada país como para establecer los precios o los costos de cada una de las drogas, pero ese es un proceso que desconocemos por completo aún. Un comentario también es que si bien va a depender de algunos países y en muchos casos también la empresa va a terminar determinando el costo, sí tenemos que tener en cuenta de que masitinib seguramente va a tener un costo más accesible o inferior que otras drogas porque se trata de una píldora de administración oral, ¿sí? En eradavone o Neuron tenemos que tener en cuenta que son procesos más invasivos, que requieren inyecciones y aplicaciones intravenosas y demás, con lo cual tienden a ser más costosos que simplemente tomar una píldora oral, pero la realidad es que no sabemos cuáles van a ser los costos. Gracias. Y quisiera saber si Matilidin también va combinada con otras al estilo de eradavone y el riluzol. Okay, that's a great question. Well, so I would have to check. I can check very quickly for the clinical trial protocol if it includes. Bueno, tendría que chequear, que lo voy a hacer ahora mientras ustedes escuchan la traducción. Voy a buscar si el protocolo incluía también la administración de riluzol. Estoy casi seguro de que eradavone no en esta instancia, excepto que se reciban pacientes que están justamente en el periodo de descanso de eradavone que puedan participar del ensayo en ese periodo. Pero más allá de esto, si masitinib funciona y si se llega a aprobar, seguramente los médicos la van a prescribir aparte del resto de las drogas porque tiene un mecanismo completamente distinto que funciona para otros efectos, con lo cual seguramente el médico que trate un paciente con ELA va a administrar riluzol, eradavone, masitinib en distintas combinaciones, pero ahora voy a buscar si justamente se incluye el riluzol o no. Sí, se incluía riluzol. Y pasamos al último de los medicamentos o ensayos clínicos avanzados que es de nuestro interés, en principio, conocer.
En este caso sería el arimoclomol. So, arimoclomol, basically in the body, Bueno, justamente se descubrió en 2003-2004 en cuanto a la habilidad de protección de las neuronas motoras. So our cells in our body have a response called a heat shock. Bueno, justamente nuestras células tienen un mecanismo de respuesta frente al estrés, que se denomina respuesta al estrés, que puede darse cuando se presenta una infección, una enfermedad o incluso estados de frío o de calor. Tienden a generarse proteínas que ayudan a las células a responder frente a estas situaciones de estrés. El problema con las neuronas motoras es que se ha descubierto que no son buenas para defenderse justamente de estas situaciones de estrés. Entonces, no son tan buenas a la hora de producir estas proteínas protectoras de estrés. Y a través de esta droga se descubrió que se puede incrementar o mejorar la producción de estas proteínas que ayudan a las células a responder frente a estas situaciones de estrés. Bueno, al igual que las drogas que mencionamos anteriormente, esta droga se encuentra en la fase 2 de ensayo clínico y ha tenido unos resultados muy positivos que son muy esperanzadores. En este momento, la empresa que la produce está iniciando un ensayo de fase 3 muchísimo más amplio. Están justamente en la etapa de finalización de reclutar a los pacientes que van a ser participantes de este estudio, pero la única desventaja es que es un ensayo de 1 año, con lo cual desde que se selecciona al último paciente que va a participar del estudio, tenemos que esperar 1 año completo para ver los primeros resultados y evaluarlos. En realidad, acabo de ver que son 76 semanas, con lo cual es más de 1 año todavía para esperar a los resultados de este estudio. Así que recién vamos a tener algunos resultados en 2021. Muy bien. Bueno, yo quería preguntarle a David, en particular, si además de esta enumeración de ensayos y de drogas que acabamos de hablar durante este tiempo, él puede ampliarnos sobre alguna expectativa que él crea que sea importante mencionar, además de lo que recién hablamos. Okay, so in terms of clinical trials that are actually happening right now, I think there are a few that are really worth mentioning. Sí, creo que hay algunos ensayos clínicos que vale la pena mencionar que son muy interesantes en este momento. El primero es para pacientes con una mutación hereditaria del gen SOD1. Bueno, y a partir de los resultados que se obtuvieron de este ensayo clínico que se realizó en fase 1, a pesar de que había sido un grupo reducido, se obtuvieron resultados tan positivos y la gente que lo condujo se emocionó tanto que pasaron directamente a fase 3. Con lo cual seguramente a partir de este ensayo es de donde vamos a obtener las siguientes novedades positivas sobre la investigación. Se denomina el tratamiento de oligonucleótidos antisentido. Y lo interesante es que también podemos apuntar a otros tipos de cuestiones en la mutación genética, no solamente hereditaria, sino también en los casos de la esporádica. También otro aspecto son los pacientes que tienen la enfermedad con mutaciones hereditarias o ELA familiar que
seguramente son los próximos o son los que más fácilmente podremos abordar a través de avances tecnológicos que nos van a permitir realizar conexiones. Bueno, hay otros 2 ensayos clínicos de los cuales se está hablando muchísimo en las redes sociales. Uno es TRED y el otro es Cooperative Set, ATSM. Sí, tenemos algunos datos de laboratorio de estas y de otras terapias, pero aún no contamos con los datos empíricos sobre los resultados de estos ensayos y de los procesos que involucran. Lamentablemente son procesos que llevan tiempo y estamos en instancias demasiado tempranas como para publicar o divulgar datos. Sí, nos emocionan y nos entusiasman los posibles resultados, pero al igual que el resto tenemos que esperar para tener datos más concretos y poder dar una confirmación más fehaciente. Lamentablemente no hay resultados ahora de algunos de estos ensayos de los cuales hemos hablado y que la gente y todos necesitamos resultados ahora. Hemos hablado durante esta charla de los más prometedores, pero lo que vamos a encontrarle la solución a esta enfermedad, seguro, y el hecho de que mencionemos toda una lista de ensayos que están en etapas, de ensayos nuevos que están en etapas tempranas, es un ejemplo de lo mucho que viene progresando la ciencia últimamente. Bueno, el doctor Taylor comenzó a investigar, a trabajar con la ELA en el 2012 y ha visto un gran progreso del campo científico y que si el doctor Taylor del 2019 le hablara al doctor Taylor del 2012, seguramente al doctor Taylor del 2012 le hubiese explotado el cerebro por digamos, la emoción de lo mucho que progresó la ciencia. Estamos entendiendo la enfermedad mucho mejor que antes, estamos teniendo muchos más ensayos que antes y va a haber muchos más ensayos más viniendo en el futuro próximo. Nunca se puede progresar lo suficientemente rápido, pero sí se está progresando y bastante rápido. Les quiere transmitir nuevamente la confianza de que la comunidad científica que trabaja en esta enfermedad, que estén seguros que apenas sepamos algo, de que algo realmente funciona, lo vamos a tratar de llevar a la gente con él lo más rápido posible. Pero quédense tranquilos que hay gente muy apasionada en muchas partes del mundo que lucha por encontrar un tratamiento más eficaz o una cura para la ELA todos los días. Quiero ser un poco respetuoso de los tiempos que nos hemos permitido y ya estamos prácticamente en el cierre de lo que es la actividad. Quiero preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna pregunta vinculada a ensayos clínicos. Ah, sí, ese sí, porque es una medicación. Hola, buenas noches. He visto un par de artículos justamente de Canadá y de Andalucía que hablaban sobre la pimosida, que había dado resultados que la había parado. Y bueno, sé que también hay muchos efectos adversos con esta... Pero bueno, son artículos que he leído y que quería curiosear, ya que estaba aquí. Por favor. Right, great question. So, this is a great example of where everyone needs to be unfortunately, very careful about what is. Bueno, este es un gran ejemplo sobre cómo tenemos que ser cuidadosos de lo que leemos en los anuncios de prensa, ¿no? Fue una droga que justamente se empezó a desarrollar en Canadá. Al principio era una droga para la esquizofrenia. Y bueno, luego se empezaron a utilizar modelos en gusanos y en peces con ELA, justamente buscando protegerlos del mecanismo de la ELA.
Hay mucha colaboración con otros neurólogos en Canadá para seguir desarrollando esta droga, la epimosida. Incluso la Asociación de ELA de Canadá está financiando estos ensayos. Todavía no tienen idea si va a funcionar o no. Por ahora lo único que sabemos es que sí fue beneficioso para esos gusanos y esos peces, pero bueno, ahora como siempre hay que llevarlo a la fase de humanos. Y en el 2020 se van a hacer resultados de fase 2. But because Pimozide is also used for schizophrenia for many years, it's something that a physician or a doctor could prescribe. Por el hecho de que la epimosida ya se venía usando para esquizofrenia, teóricamente un médico podría prescribirla. Ahora, se dice que hay que tener muchísimo cuidado y no darle esta droga a alguien con ELA, salvo que sea dentro de los parámetros de un ensayo clínico, porque justamente en un ensayo clínico se puede tener la monitorización, el control necesario para que sea seguro y tolerable, y además, en respuesta a esos efectos adversos que escuchaste, uno de esos efectos adversos podría ser que aquellos que toman les da un síndrome que se parece al Parkinson, por ejemplo. Bueno, vamos a ir concluyendo. En primer lugar, agradecer a David y agradecerle también su comprensión respecto a la situación socioeconómica que se vive en Argentina y que impidió su presencia física aquí por cuestiones de público conocimiento y de costos que nos hace prácticamente inaccesible en estos momentos donde estamos viviendo una crisis económica que es de público conocimiento y a nivel mundial, y agradecerle su tiempo y la comprensión, y que seguramente vamos a tener la oportunidad de vernos en Australia, si Dios quiere, próximamente, y ahí conversar personalmente, y la invitación personal sigue abierta a la Argentina. Así que te agradecemos mucho tu tiempo y tu dedicación y tu pasión en relación a esta enfermedad. Lo hemos visto en los últimos años en los congresos mundiales, donde sos un referente y una persona que nos lleva mucha esperanza a las asociaciones de ELA en el mundo, y que te convirtió en el último año como asesor científico de la Alianza Internacional de Asociaciones de ELA. Así que muchas gracias en nombre de la Asociación ELA Argentina, a ti y a la Asociación ELA de Canadá, y un saludo grande a Tami también de parte nuestra. Thank you so much for having me. Gracias, and it's a pleasure. Muchas gracias a todos ustedes de parte del Dr. Taylor. Fue un placer para él haber estado en esta teleconferencia. Él hubiese deseado estar en persona en Argentina, pero ojalá pueda visitarnos pronto, y bueno, les desea lo mejor. Un fuerte aplauso y muchas gracias. Hasta pronto, David. Nos vemos, Dios mediante, en Perth, en Australia, y vamos a seguir conversando ahí contigo y con el resto de la comunidad ELA internacional. Bueno, gracias a Pablo. Un aplauso a Pablo también. Gracias. Pablo Aquino es el secretario de la Asociación ELA Argentina, fundador. Su hermano Alejandro tuvo ELA y nos dejó hace un tiempito atrás, no mucho. Así que gracias, Pablo. Es además traductor público nacional y es el encargado de las relaciones internacionales de la asociación. A Eugenia Pinali, excelente traductora, gracias. Siempre acompañándonos. Y bueno, siempre también apoyándonos Sebastián, acompañada por Michelle también, que va a hacer posible que esta transmisión se viralice por redes sociales y que permita que miles y miles y miles de personas de habla hispana tengan acceso a esta información y a las preguntas que nosotros hicimos. Parece que somos poquitos, pero después se viraliza esto y se hace muy, muy importante, y se atraviesa continentes y mares con este tipo de información, que es importante, que es fidedigna y que le da entidad y rigurosidad a las noticias que a veces circulan por redes sociales y que confunden y no son
absolutamente concisas y reales con el mundo de la ciencia. Muchas gracias a cada uno de ustedes por venir y especialmente a las personas que tienen ELA y que están aquí presentes. Acá está Pilar, miembro de comisión directiva, que tiene ELA, más de 20 años. Así que gracias, Pili, por estar acá, el esfuerzo de venir hasta aquí. Y bueno, y si hay otras personas que no conozco, les estrecho un abrazo muy sentido. Yo también fui afectado por la ELA a través de mi papá, que fue el que impulsó este tipo de situación de construir una asociación que sea un centro de referencia y un faro para la comunidad afectada por la ELA en nuestro país. Muchas gracias y cualquier cosa, está Silvia y Sofía, nuestra trabajadora social, y Silvia, que es nuestra counselor, para asesorarlos, para informarlos o para cualquier necesidad que tengan, están ellas dos allí para que puedan conversar y seguir el contacto con nosotros. Y bueno, les mando un fuerte abrazo y seguimos adelante con esperanzas de que en algún momento va a haber una cura. Hace un tiempo atrás, no mucho, hace 6, 7 años atrás, cuando empezamos con la asociación junto con Pablo y teníamos a nuestros seres queridos recientemente diagnosticados, estos espacios no existían y como dijo el doctor Taylor, no existía más que el Riluzol, nada más que el Riluzol, y hoy existe una cantidad de información y de adelantos en la investigación científica que es enorme y por eso estamos esperanzados que en cualquier momento va a salir la cura. Así que gracias, con fe y esperanza, hay mucho por hacer y mucho por saber. Buenas noches.